Está para hablar con nosotros Vanessa Abril, diputada provincial por el Frente Renovador. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien, gracias, Vanessa, por estos minutos. Bueno, ¿qué pasó en la legislatura? Se renovó esa discusión, ¿no?, acalorada. Sí, en realidad, ayer, un poco más para atrás, en el trabajo en comisión, estaba previsto no solo la prórroga de esta ley, que es de exhibición de algunos impuestos para las nuevas sociedades que se conformen y se radiquen en la provincia de Chubut o incrementen capital. Esto significa para nuevas inversiones, pero también se había dado la discusión de la adhesión a la ley del RIMI, que finalmente no llegó a tener dictamen por falta de información, y lo que un poco cuestionamos desde el bloque Arriba Chubut tiene que ver con esto que un poco te venía escuchando ahí en la introducción respecto de lo que está pasando en la provincia. Hoy no le estamos dando importancia, o no desde el Ejecutivo Provincial pareciera que no se le está dando o no se está poniendo el ojo sobre quienes ya están radicados, y los comercios y las pymes. Hemos hablado contigo también sobre la emergencia comercial que está atravesando el sector en nuestra provincia, y estamos alentando la radicación de nuevas empresas, que claramente no estamos en contra. Ahora, lo que nosotros pedimos en el trabajo en comisión fue justamente tener los datos de cómo había funcionado esta ley, que ya estaba sancionada, se había cumplido un año, y que pretendían volver a prorrogar, pidiéndole al IGJ que nos diga cuántas eran las empresas o el éxito de esta ley que ameritara la prórroga. Bueno, esa información no la tenemos, y lo que sí tenemos es la información que se va publicando. La última información es la de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que informa que, por ejemplo, en la provincia del Chubut se perdieron 370 empresas, con lo cual quiere decir que no hubo radicación de nuevas empresas o conformación de nuevas sociedades, o al menos que haya habido conformación de nuevas sociedades que generen el derrame que ellos estaban diciendo que generan. Quiere decir empleo, derrame económico en cada una de las localidades, con lo cual la discusión es que estamos aprobando leyes sin tener datos certeros por parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Producción. Y yo insisto, digamos, desde la legislatura, el ministro de Producción, la última ministra de Producción que visitó la legislatura, y creo que ni siquiera en el marco de una ley, pero para hacer algún tipo de actividad, fue Digna Hernando de Blanco. Después no tuvimos ningún ministro de Producción que venga a dar explicaciones respecto de lo que está ocurriendo en el sector empresario de nuestra provincia. Entonces, digamos, el RIMI ni siquiera pudimos avanzar en la discusión porque no teníamos, los diputados del oficialismo no tenían certezas de cuál iba a ser, por ejemplo, la injerencia del Ministerio de Producción, que decía que las empresas que se adhirieran al RIMI a nivel nacional y que cumplieran determinadas condiciones que pusiera el Ministerio de Producción, que no sabemos cuáles son esas condiciones, iban a poder tener además beneficios impositivos en la provincia del Chubut. Bueno, ¿cuáles son esas exigencias que les van a poner además? Claro. Porque además la adhesión al RIMI ya tiene exigencias por parte de la ley nacional, ya tiene exigencias. Para las pequeñas empresas, por ejemplo, tiene un tope de inversión, un piso de inversión a partir de $150.000. Entonces, lo que yo les pregunto es, con los comerciantes, con las pymes que hoy están pidiendo financiamiento, sostén y digamos que el Estado les dé una respuesta, ¿qué van a hacer? Porque esas son las que están cerrando y las que hoy no pueden asumir los costos fijos de abrir la puerta todos los días. Sí, y te pregunto, Vanessa, no sé, finalmente salió, vamos a explicarle a la gente, el RIMI es el régimen que es no para grandes inversiones, sino para incentivo a medianas. Claro, medianas empresas. ¿La adhesión estuvo al final de la legislatura? ¿Se dio esto? No, esa discusión se dio en comisión. Al no tener la información del Ejecutivo, desde el oficialismo decidieron no avanzar con el dictamen. Entiendo que eso será para la próxima sesión, pero de cualquier manera, digamos, lo que entiendo y lo que yo cuestiono al bloque oficialista en este caso es
en primer lugar, distorsionar, porque hoy escuchaba declaraciones del diputado Holman y me parece que distorsionan. Nosotros no estamos en contra de la generación de nuevas fuentes de empleo. Lo que estamos pidiendo es, además, que se sostengan las actuales, porque las únicas noticias que recibimos es cierre de empresas, aumento de los despidos o del desempleo en nuestra zona, aumento de la canasta básica y en comparación con los salarios, con lo cual, digamos, las noticias no son alentadoras como para estar hablando de prórrogas y no estar hablando de llevar soluciones concretas a quienes vienen invirtiendo y vienen generando empleo en nuestra provincia. Sí, pensaba, Vanessa, quizás se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Pero coincido plenamente. El tema es cuáles son las prioridades también del Ejecutivo y la falta de información que nos dan para poder avanzar con la toma de decisiones. Cuando un proyecto lo envía el Ejecutivo a la legislatura, lo mínimo que tiene que hacer es aportar la información, porque yo cuando presento un proyecto de ley, como legisladora de la oposición en este caso, pero como cualquier legislador presenta un proyecto de ley, presenta los fundamentos. Si en los fundamentos a mí ni siquiera, en el fundamento del proyecto de ley, yo no encuentro siquiera cómo eso ha beneficiado a nuestra provincia, cuántos nuevos empleos se han generado a partir de la exhibición de esos impuestos que se le ha generado a aquellos que conforman nuevas sociedades, y claramente no tengo datos certeros para avanzar sobre la legislación. O tiene nombre y apellido o hay falta de información. Sí, pienso, creo que esto es así. Las exhibiciones en el marco del RIMI igual son impuestos que deja de recaudar, en este caso el gobierno nacional, entiendo, ¿no? Más allá que vos te adherís como... No, porque la adhesión que mandó el Poder Ejecutivo a la legislatura es adherir a ese capítulo, que recordemos que es un capítulo de la Ley de Reforma Laboral, adherir a ese capítulo específico de la reforma laboral, que es el RIMI, y todos aquellos que cumplan determinadas condiciones que estipularán el Ministerio de Producción y la ARECH, además tendrán exhibición en impuestos de sellos, en tasas, en ingresos brutos si estuvieran en convenio multilateral. El tema es que lo que no sabemos es cuáles son las condiciones que va a poner, además del RIMI, o sea, de la adhesión al RIMI, que la adhesión al RIMI es certificar la inversión que se va a realizar, nueva inversión o incremento de capital. Y esas exhibiciones son sobre la nueva inversión y sobre el incremental de capital, no sobre si fuera una empresa ya instalada, no sobre la anterior. Eso también tiene que quedar en claro. Por eso digo, podemos pensar en incentivo para nuevas empresas y para nuevo ingreso de capital, sí lo podemos pensar. Ahora, lo que yo también estoy pidiendo, y creo que en eso debiéramos trabajar, porque debiéramos trabajar oposición y oficialismo, es en llevarle soluciones a aquellos que hoy están en una situación deficiente para que no se incremente estas 370 empresas que han cerrado en menos de un año en nuestra provincia. Eso es lo que digo. Sí, con esto que vos nos comentabas y sobre todo, ¿no?, con falta de exposición o vinculación con el titular del Ministerio de Producción. Digo, ¿lo van a convocar a Pavón para que vaya a la legislatura? ¿Está dentro de los planes eso, Vanessa? Yo fue lo primero que pregunté en el momento en que iniciamos la discusión en comisión. Pasamos a un cuarto intermedio y aún no tuvimos respuesta respecto de si el ministro va a ir o no a la legislatura a dar ese tipo de información. Bueno, pero hay que pedirlo. Digamos, no hay que pedirlo como una interpelación o convocatoria a la comisión. Sí, a ver, también, sí, bueno, a la comisión de hecho fue convocado y quedaron cuando tenían una respuesta nos iban a informar. Por eso digo, y yo un poco ayer en la sesión lo decía y en mis redes también lo dije, digamos, a veces descansan en esta cuestión de tener las manos de la mayoría para, con o sin información, avanzar con las leyes y después, aparte, distorsionando un poco la información respecto de cuál es el alcance que tienen las leyes que se sacan. Porque pareciera que nosotros no quisiéramos acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos. Y no pasa por ahí. Lo que decimos es que, en primer lugar, no tenemos la información
para saber, porque además recordando en un momento, y lo estabas diciendo vos antes de comenzar la entrevista, en un momento en donde los ingresos de la provincia están muy complicados, entonces siempre sabemos lo que significa dejar de recaudar impuestos. Pero más allá de eso, digo, a quienes hoy no están pudiendo pagar los sueldos, a quien hoy les cuesta afrontar las tarifas de energía, las tarifas de transporte y otra serie de cuestiones, no los estamos escuchando, no les estamos dando soluciones, y la realidad es que no estamos teniendo resultados respecto de aperturas de nuevas empresas, sino por todo lo contrario, el cierre de estructuras productivas. Y hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Producción, que las hemos venido planteando, de los productores regionales y productores ganaderos, y digamos, no solo por estas leyes en particular. Lo cierto es que me parece que atravesamos una situación compleja, no solo en la provincia, sino en el país, pero quien debiera venir a darnos algún tipo de explicación respecto de cuál es el rumbo que piensan de acá en adelante del sistema productivo, el desarrollo productivo de la provincia, es justamente el ministro de Producción. Y lamentablemente a la legislatura no ha sido convocado por parte del oficialismo. Esperemos que después de la última reunión en donde pedimos que se acercara el ministro pueda venir y dar algunas explicaciones respecto de los números de la provincia. Bien. Vanessa, gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, como siempre, que tengan un lindo día.